Ok, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a explicar dentro de la página el sistema de seguimiento de casos de los clientes. O sea, cuando un cliente toman un caso de forma online, desde internet, y llevando el progreso del caso. Entonces, bueno, voy a proceder a explicar. Aquí en el panel administrativo, el administrador, admin, tiene esta parte que dice, este apartado que dice casos. Llega a este menú, a este escritorio que sale aquí, y voy a ir explicando qué es el significado. Esto tiene que ver que si el cliente, por ejemplo, lleva un caso jurídico, pues vamos a suponer, un divorcio, por poner un ejemplo, el cliente puede ver desde la fecha más o menos que se le coloca, vamos a suponer 3 meses, un mes, y los pasos que lleva el proyecto, pues en este caso el caso. Entonces, donde se le dice, mira, primero se introduce el escrito en el juzgado, en el tribunal, y después vienen esta serie de pasos, o sea, digamos como tareas, pues. Y el cliente se mete en la plataforma y va viendo cómo va el progreso del caso, pues. Va viendo los pasos, ya se cumplió el escrito en el tribunal, ya salió, no conozco las terminologías mucho jurídicas, pero lo que es la secuencia del caso, pues, y la persona puede ver el progreso del 80%, el 60%, y más o menos, si se requieren, por ejemplo, documentos, el cliente puede subir o descargar documentos en base a lo que se vaya haciendo. Pues esto es más o menos para ir manejando de forma online a cada cliente, cada proyecto, cada caso, y que ellos vayan viendo, por ejemplo, el progreso. Pues entonces vamos a explicarlo. En el primer caso se crean en este apartado que dice cliente casos, entonces aparece esto. Todo esto, ya hay una persona colaborándome ahí para traducir todo esto, por lo más relevante, te va traduciendo esto. Por ejemplo, mi trabajo, vamos a lo primero. Pues primero se crea el cliente. Cuando ya se llegó el paso siguiente a la consulta, pues. Entonces yo creo un cliente nuevo, desde se le dan esta parte, crear cliente, ya yo tengo el cliente, un cliente creado, pero se crean aquí, pues. Cuando se crea nuevo, simplemente abre esta ventana donde se coloca, por ejemplo, vamos a colocar, se le coloca el nombre de la empresa, se coloca el contacto, la dirección, el código postal, el teléfono, el correo, y el tipo de cliente. Si aquí falta, por ejemplo, que diga particular, o empresa. Ok, ya una vez que el cliente está creado, este, simplemente en esta sección, pues, en esta sección se actualiza el cliente y se crea. Por ejemplo, aquí vamos a dejarlo hasta aquí, cómo se crea el cliente. Vamos hacia atrás, perdón, vamos aquí el cliente. Cuando se le crea uno nuevo, simplemente para ver la pantalla, aquí está, o sea, la foto, de este lado derecho, el nombre de la empresa, como ya dije, la descripción, las notas del cliente, y esta sección que está aquí, si no se requiere, pero aquí pueden estar los archivos del cliente, y añadir contactos. Por ejemplo, si esta es una empresa a la cual se le está haciendo el trabajo, aquí se pueden agregar distintos contactos. De repente el contador, el administrador, una secretaria, alguien que esté relacionado con el caso, con la empresa. Entonces se van agregando aquí otras personas relacionadas con el caso. Esto aquí no son una parte técnica, no se requiere, o sea, se puede dejar así. Esto, bueno, posteriormente vamos a hacer otro video ya con todo traducido, porque por aquí, por ejemplo, son añadir una facturas que sean recurrentes, pues, o sea, que se les va a cobrar regularmente. Pero bueno, vamos a ver el caso ahora, lo que son los proyectos. Entonces, una vez creado el cliente, viene el proyecto, pues. El proyecto se llega
en terminología jurídica el caso como tal, pues, el servicio que se le va a prestar a la persona. Entonces, vamos a esperar que aparezca. Ok, aquí está el proyecto. Ya también tengo uno creado. Se le da nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. No lo guardamos. O vamos a crear un proyecto nuevo, pues. Entonces, fíjense, aparece esta ventana. Proyecto. O vamos a colocar aquí caso, por ejemplo, 2. Entonces, en esta parte, reitero que todo esto va a estar traducido. El cliente se llama cliente prueba, pues. Y el contacto, que aparecía Ronald, la referencia. Y aquí en esta parte el proyecto comenzará, por ejemplo, vamos a suponer, empieza mañana 16 y termina de repente vamos a colocarle que termina en julio. En julio, 29 de julio. Depósito, aquí es cuánto se requiere la persona, cuánto va a depositar en cuanto al dinero, y se le dice, bueno, mira, deposita un 50%. Y aquí este es para seleccionar el contrato, que después lo explico, posteriormente explico este parte del contrato. Le damos guardar. Ok. Entonces, fíjense, ya nos aparece esto y vamos a ir paso por paso qué significa. Aquí el título, una breve descripción del proyecto. Aquí están los datos en la parte de derecho, los datos del contacto del cliente. Aquí otra pequeña información general. Por ejemplo, si hay que añadir parte de, por ejemplo, profesionales a este proyecto, que hay varios abogados, se seleccionan. En este caso, por ejemplo, hay un administrador nada más. Aquí pudieran estar 2 o 3 abogados y se agregan al proyecto, pues. Entonces vamos a añadir. Ok. Se envía esto es un administrador que yo había creado. Se envía un mail a ese administrador. Y así está. Un miembro del equipo. Aquí son las facturas. Y fíjense, en esta parte son las tareas que se van a hacer. Por ejemplo, añadir la tarea de introducir los documentos. Entonces, aquí esa tarea va a ser del 18, un ejemplo, al 19. Y bueno, aquí tiene un costo que va a ser, vamos a suponer, esto va a ser 1000 pesos. Añadimos. Ok. Entonces, fíjate, aquí tiene, ya está en moneda dominicana, costo 1000 el total. Entonces, eso es como, digamos, una tarea dentro del proyecto. Y se pueden ir agregando más tareas. Y aquí hay algunas notas del proyecto. Ok. Aquí está un mensaje que se quiera enviar a la persona. Y listo. O sea, básicamente, bueno, mandamos un contrato al cliente. Aquí está un contrato enviado. Aquí enviar el contrato. Este contrato lo tenemos previamente creado en este apartado. ¿Dónde están contratos? Proyecto. Lo que es cliente, cuota.
Ok, bueno, después veo donde... Aquí, este es el contrato. En esta parte que tenemos aquí. Fíjense, vamos a ver si llegó. Y aquí, fíjense, está llegando a notificaciones que me llegó un contrato. Le doy contrato. También esto hay que traducirlo, mejorarlo. Y fíjense, me dice que distinguido, gracias por su interés de trabajar con nosotros. Por favor, ya, este es los datos de acceso. Esto, por supuesto, hay que mejorar esta forma como llega el correo. Después, bueno, esto está en la configuración. Y fíjense, yo agarro esto. Ahí hay que darle clic, ¿no? Vamos a abrir una ventana. Okay, previamente, cuando se creó el cliente, se le envió unos datos al correo. Por ejemplo, como yo tengo aquí. Pues. Entonces, fíjense, mi correo, agarro, entramos a este apartado, aquí, en la página. Entonces, los datos. Ok. Coloco la clave que me acaban de enviar a mi correo y entro al proyecto. Entonces, fíjense, ahora aquí va a estar la forma como ve el cliente todo su tablero pues, del proyecto. Entonces, claro, este es un proyecto que ya yo había hecho previamente, probando todo. Y esta es la parte, el caso ejemplo número 2, esperando por contrato. Entonces, para comenzar el proyecto, el cliente debe aceptar el contrato. Entonces, se le da clic, ver contrato. El cliente le da contrato. Y aquí aparece los datos, aparece, o sea, el contrato no es un contrato como tal, así digamos, con cláusula, como ustedes lo hacen, simplemente aceptar que el proyecto se va a comenzar a ejecutar, pues, eso es lo que se quiere decir. Aquí estaría la información, aquí esto yo puse ejemplo de contrato, los términos, pues, y condiciones más que todo. Y entonces, fíjense, aquí la persona, vamos a traducir un poquito esto. Ajá, vamos a traducir. Aquí llega el mensaje. Que hay una tarea más o menos. Ok, fíjense. Ok, entonces el cliente puede imprimir la versión. Entonces aquí reitero que hay que traducir todo esto. Los mensajes estos son un mensaje para comunicarse con el abogado, con el bufete como tal. Aquí tiene, digamos, algunas cotizaciones que le van enviando el administrador. Y como tal, aquí tiene los proyectos. El proyecto, este era un ejemplo que yo había creado, este es el que acabamos de crear. Y aquí nos sale el progreso del proyecto. Pues. Aquí tickets de soporte para soporte técnico y entonces aquí agregan tickets pues, o sea, para hacer consulta estos son para hacer consulta al bufete como tal, pues se puede hacer preguntas, la prioridad, son más que todo como preguntas, pues, un soporte de algo. No, es distinto a los mensajes que están aquí como estilo un chat, que aquí se va dando un chat con el que lleva el proyecto y aquí es más para soporte. Y aquí tenemos la factura. Esta es una factura previa que yo había hecho, con un ejemplo anterior. Y bueno, aquí se maneja, la persona va viendo el proyecto. Por ejemplo. Y aquí va viendo, o sea, las tareas que se van haciendo. Aquí va la conversación. ¿Entienden? Aquí, por ejemplo, las tareas. Se desplegó este menú, fíjense. Y aquí introducir documentos. Pues.
está pendiente. Tiene fecha del 18 al 19. Están los mensajes. Y fíjense, aquí están se puede ir enviando mensajes de acuerdo al proyecto. Aquí están los archivos. Entonces que se va guindando el administrador del caso, pues, el abogado que lleva el caso. En esta sección va alojando los documentos relevantes. Y bueno, básicamente es eso, pues como el cliente va viendo su caso, cómo se va llevando y cómo se va administrando cliente por cliente. Esto es distinto. O sea, primero tenemos la cita, el sistema de cita del video que ya le hice, donde el cliente pide una cita online para una consulta. Esto simplemente son consultas que el cliente va a pedir de forma online, lo cual, o sea, paga la consulta y después ustedes la hacen a través de Skype, a través de otra plataforma, o puede ser también una consulta presencial, pues allá en la oficina. Luego que en la oficina ya comienzan el proyecto, se agrega a la persona como cliente, como tal, en el sistema que ya les di aquí por esta parte, o sea, agregar cliente. Y bueno, aquí ya el administrador lleva los proyectos, pues, o sea, aquí va manejando sus proyectos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, esto es más o menos, hay que traducirlo y a un manual más, más amplio, pues, en cuanto a esto. Aquí aquí van a aparecer los proyectos en general, pues, en este caso está para para este cliente, pero aquí van a aparecer todos y van a ver los progresos. El administrador puede ir viendo la ejecución, puede ir asignando tareas a este abogado, puede quitarle, o sea, competencias a uno y jugando y administrando todos los proyectos en esta sección. Aquí van llegando los tickets de soporte. No, hasta por ejemplo vamos a enviar un ticket de soporte para ver cómo llega. Lo tenemos por lo. Vamos a ver aquí. Soporte. Enviar ticket de soporte. No. Solicitud de un informe. Por ejemplo. Puede ser algo urgente. Nos vamos a agregar un documento. Y aquí esto es ejemplo de soporte. Creamos el ticket. Nos vamos aquí. Actualizamos. Y vamos al ticket de soporte. Fíjense, aquí ya tenemos la prioridad del cliente, el ticket. Y bueno, va alguna persona encargada va estando atento a estas informaciones, para estos tickets, alguien de soporte. Y aquí tenemos qué significa el ticket, está abierto, activar, por ejemplo, las tareas, si se va a activar una tarea para esta, digamos, este soporte que se le da a esta persona. ¿Quién lo hizo? O sea, aquí se le asigna, está abierto y aquí se le puede asignar a administrador, por ejemplo, pero aquí puede estar cualquier otro abogado y se le asigna a otras personas. Y se le dice, mira, la prioridad es, digamos, alta. Y bueno, aquí añadí algún mensaje sobre esa parte, sobre esa inquietud que tiene la persona, ese soporte, y se le da a la persona. O sea, ya estamos trabajando en eso. Enviamos los documentos, por ejemplo, y actualizamos. Actualizamos el ticket.
Entonces, bueno, actualizamos también acá. Vemos los tickets. Aquí está abierto. Damos clic. Ok. Me imagino que le debe llegar a la otra persona eso que se escribió, pues. Aquí la persona simplemente va viendo el soporte, pues. De todas maneras, bueno, todo esto se va a ampliar cada elemento una vez que se traduzca. Aquí se van creando, por ejemplo, las facturas. Aquí se van viendo los proyectos. Aquí están los tickets. Aquí está la comunicación, digamos, las comunicaciones. Por aquí tienen el chat. O sea, el cliente, para mantenerlo al tanto del cliente, pues. Muchas veces se habla por WhatsApp, muchas veces por correo, pero aquí hay una manera más centralizada de manejar no solamente a un cliente, sino a varios, pues, de una manera más profesional.